solamente por su gracia, por su amor. ¿Qué sería de nosotros sin Él, verdad? Solamente Él sostiene a su pueblo en medio de nuestras debilidades, nuestras aflicciones, nuestras luchas. Por eso lo alabamos, porque Él es bueno, hermanos. Vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios. Probablemente usted ya se ha dado cuenta, si ha estado escuchando los últimos mensajes, que hemos estado considerando el tema de la oración. Especialmente nos hemos concentrado nosotros en las oraciones de la iglesia primitiva. Hemos venido nosotros considerando la forma en que estos hermanos elevaban sus oraciones a Dios, como la iglesia del Señor Jesucristo se comenzó a crecer orando. Hemos aprendido mucho, hermanos, en estos mensajes. Dios nos ha enseñado mucho. En esta ocasión, nosotros vamos a ver un pasaje en el libro de Hechos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 7. En el capítulo 7, del versículo 54 al 60. En este día nosotros vamos a analizar la oración de un hombre que, aunque no sabemos mucho de él, sin embargo, lo que Dios nos ha revelado aquí de su persona es suficiente para saber que este fue un hombre que poseía gran fidelidad, que poseía gran valentía, que poseía un corazón apegado al Señor Jesucristo. Y como vamos a ver a continuación, usted se dará cuenta que hay mucho que aprender acerca de Esteban, el diácono. Esteban, un hombre que Dios usó poderosamente. Y leemos en el libro de los Hechos, el capítulo 7, versículos 54 hasta el 60. Dice la palabra de Dios: al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaron a una contra él. Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Amén. Vamos a encomendarnos a Dios, hermanos. Padre, tú eres la razón que estamos en este lugar. Tú eres la razón que aún estamos perseverando en la fe. Ciertamente tú nos has sostenido hasta este momento, Señor. Gracias. Gracias. Porque somos débiles sin ti, pero en ti somos fuertes. Por eso te damos la gloria y la honra. Por eso te bendecimos. Por eso hemos venido a este lugar a exaltarte. Exaltar tu grandeza, tu poder, tu gloria, Señor. Ahora te suplicamos que tu Espíritu, Señor, nos dirija, que nos permita, Señor, aprender de esta oración, de este siervo tuyo, Esteban. Que descienda tu gloria en este lugar, que tu iglesia, Señor, sea animada,
Ayúdame a mí a hablar con claridad tu palabra, Señor, porque es para tu gloria, oh Dios. No es para la gloria del hombre, sino es para la gloria de Cristo. Es para tu gloria, Señor. Por lo tanto, por amor a tu nombre, oh Dios, ayúdanos. En el nombre de tu Hijo amado, pido esto, Señor. Amén. Amén. El estado de Texas es el lugar donde se ha llevado el mayor número de ejecuciones de presos. Le sigue Oklahoma, le sigue la Florida y luego le sigue Arizona. Pero algo que distingue a estos estados es que Texas registra las últimas palabras de las personas que serán ejecutadas. Y es interesante que usted puede encontrar el registro de estas últimas palabras de las personas que fueron ejecutadas. Usted va a encontrar en esa lista que algunos han muerto llorando, otros han muerto sonriendo, otros han muerto pidiendo perdón a los familiares de las víctimas. Otros han muerto pidiendo perdón a Dios por lo que ellos hicieron. Pero es interesante que en esa lista no se ha podido encontrar aún el registro de una persona que haya muerto o haya sido ejecutado y que estuviera orando. No se registra a una persona que haya muerto de esa manera. Pero, sin embargo, la Biblia registra un nombre que fue condenado a muerte siendo inocente y que murió orando. Murió orando. Ese hombre lleva por nombre Esteban, el diácono de la iglesia, aquella iglesia primitiva. El hombre que oró hasta el último aliento de su vida, hasta que no le quedó aliento en sus pulmones. Nosotros comenzamos a conocer de este hombre a partir del capítulo 6 del libro de los Hechos, cuando fue escogido junto con otros hombres. Era un grupo de 7 personas que la iglesia, los apóstoles escogieron para que ellos sirvieran a las viudas. Y es interesante que entre las cualidades que describen a este hombre es que tenía buena reputación. Es decir, que este hombre era respetado entre la iglesia y no se andaba metiendo en problemas. Era un hombre de buena reputación, ¿verdad? Estaba lleno de sabiduría. También la Biblia lo describe como un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Un hombre que estaba lleno de fe. Un hombre que estaba lleno de gracia y de poder. Un hombre que era fiel a su ministerio. Un hombre que era valiente en el reino de Dios. Un hombre que predicaba la palabra. Un hombre conocedor de las escrituras, hermanos. Y fue un apologista, un hombre defensor de la fe. Y por supuesto, no podía faltar entre sus cualidades. Este era un hombre ferviente en la oración. Ferviente en la oración. Qué maravillosas descripciones que nosotros podemos ver acerca de este hombre Esteban. En tan solo pocos versículos, hermanos, nosotros podemos aprender mucho de la vida de Esteban. Usted no va a encontrar en ninguna otra parte de la Biblia acerca de Esteban, sino solamente en este libro de Hechos
y tan solo en 2 capítulos, a Dios le plació dejar este testimonio para nosotros, para la iglesia. Es interesante que a Dios le plació dejar plasmado, sellado en la palabra de él, la vida de Esteban, como animándonos a nosotros, ¿verdad? A cómo debemos conducirnos y cómo nosotros también debemos perseverar en la oración. Escuche esto, hasta el último aliento de nuestras vidas, como lo hizo Esteban, el diácono. Hay 3 eventos que nosotros analizaremos en la oración de Esteban. Primero, vamos a considerar la causa de la oración. La causa de la oración. ¿Qué fue lo que lo llevó a clamar esta oración que nosotros leímos aquí en Hechos 7:54? En segundo lugar, nosotros vamos a considerar los componentes de esta oración. ¿Qué componentes vemos en la oración de Esteban? Y por último, nosotros vamos a considerar el resultado de su oración. El resultado de su oración. ¿Valió la pena arrodillarse? ¿Valió la pena clamar a Dios? ¿Fue contestada la oración de este hombre? Nosotros vamos a considerar estos 3 eventos en su oración. Así es que quiero que veamos primero la causa de la oración. ¿Qué fue entonces lo que causó que Esteban alzara su voz al cielo? ¿Qué fue el motivo que lo orilló a levantar esta súplica al Señor Jesús en estos versículos que nosotros hemos leído en Hechos 7:60? Bueno, para poder nosotros entender esto, tenemos que regresar a la parte final del capítulo 6. Y a partir del versículo 8, nosotros encontraremos que este es el principio de la oposición que Esteban comenzaría a tener. El versículo 8 dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Versículo 9: pero algunos de la sinagoga, llamado de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban. Versículo 10: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hermanos, este es el comienzo que llevaría a la muerte a Esteban. Este fue el principio. Estos grupos religiosos, estas personas discutían con Esteban, pero dice la palabra de Dios que no podían resistir la sabiduría que Dios le había dado a Esteban. No podían resistir la sabiduría de él. Y al verse estos grupos de personas avergonzados por la sabiduría que Esteban tenía en las Escrituras, comenzaron a convencer a personas que levantaran mentiras en su contra, en contra de este siervo de Dios. No solo lograron conseguir falsos testigos que decían que Esteban estaba hablando palabras blasfemas contra Moisés y en contra de Dios, lo cual esto era muy grave, unas acusaciones muy graves, sino que además estas personas, escucha lo que hicieron, dice la Biblia, que alborotaron a todo el pueblo. Lo trajeron ante el concilio. Lo trajeron para que él fuera arrestado, para que fuera juzgado. En otras palabras, hermanos, esto fue un alboroto total. Estas personas hicieron un caos ahí. Aquel lugar se volvió un alboroto. Y efectivamente estas personas lograron traer a Esteban ante los 71 hombres que formaban la corte judía conocida como el Sanedrín. Y allí estaba Esteban con gran valentía frente a esta corte, que no hace mucho tiempo atrás
También estas personas habían juzgado al Señor Jesús. Esteban sabía perfectamente a lo que se estaba enfrentando. Las acusaciones que pesaban en su contra eran muy graves. Eran muy graves. El hablar blasfemias en contra de la ley de Moisés y de Dios era castigado con la muerte. Era castigado con la muerte. Fue de esos mismos cargos que acusaron al Señor Jesús. Lo acusaron de querer distorsionar la ley de Moisés. Lo acusaron de hacerse igual a Dios. Y como ustedes ya saben, querida iglesia, eso causó que fuera llevado a ser colgado en aquella cruz. Y ahora aquí tenemos a Esteban, el diácono, parado frente a esta corte con unos cargos similares a los del Señor Jesús, sabiendo que esos cargos lo iban a llevar a la muerte, de comprobarse que era cierto lo que decían. Pero dice la Biblia que Esteban, en vez de acobardarse, aprovechó este público que estaba ahí, que lo estaban escuchando, aprovechó y ¿sabe lo que hizo Esteban? Comenzó a declarar un sermón poderoso. Y es interesante que él no abrió su boca para defender su persona, sino que él abrió su boca ante este tribunal para declararle el evangelio a estas personas, para hablar de Cristo. Esteban abriendo su boca, dice la palabra de Dios, que comenzó a declarar este sermón, comenzando desde Abraham, siguiendo por la vida de José y Moisés, hasta llegar a la vida del Señor Jesucristo. Y es interesante que este es el sermón más largo que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento. Las palabras de Esteban iban con tal poder que hizo que las personas que estaban escuchándolo, dice la palabra de Dios, que estaban tan enojados, crujían sus dientes, se tapaban los oídos, como diciendo, calla, ya calla. No podían resistir esa palabra con poder. Un hombre poderoso que lo usó Dios, el poder de Dios a través de Esteban, declarando la palabra, llegando a los oídos y los corazones de esas personas. Ellos sabían que eran culpables de haber dado a muerte a Cristo. No podían resistir la palabra del Espíritu Santo. Y lo que nosotros leímos al principio en nuestro texto principal fue el resultado que desató el sermón de Esteban. Y lo que leímos entonces que dice, al oír esto, o sea, al oír el sermón que Esteban predicó, al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, observe lo que él hace. Fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz, no le dijeron con palabras suaves, a gran voz, y tapándose los oídos se lanzaron a una contra él, echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz, alta voz. Eso es importante que nosotros cuando leamos, veamos, alta voz. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Hermanos, he aquí la causa de la oración de Esteban. Nosotros al oír estas últimas palabras que Esteban estaba declarando, no podemos evitar recordar las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando él colgaba en aquella cruz, cuando él derramaba su sangre,
Los dos, es interesante que de alguna manera nosotros podemos hallar un paralelismo entre Esteban y el Señor Jesucristo, porque los dos hablaban del reino de Dios. A los dos los acusaron falsamente. A los dos el pueblo se agolpó en su contra. Los dos fueron arrestados y llevados ante el Sanedrín. Los dos fueron puestos bajo este juzgado. A los dos antes de morir, elevaron una oración. El Señor Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. El Señor Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. De manera que esta oposición hacia Esteban, esta oposición a la palabra de Dios, este odio de sus enemigos, fue la causa de la oración que Esteban pronunció. Él miraba en estas personas a almas perdidas. Él miraba en estas personas unas personas necesitadas de Cristo. Personas que Esteban miraba, estas personas cegadas por la religiosidad, en necesidad de escuchar la verdad, en necesidad de que escucharan el evangelio, la palabra verdadera. Esto es lo que Esteban miraba en estas personas, y esto fue lo que causó que Esteban elevara su oración ante Dios. Habiendo visto entonces la causa de la oración de Esteban, hermanos, veamos ahora los componentes que vamos a encontrar en esta oración. En primer lugar, en esta oración nosotros podemos encontrar que Esteban tenía amor por Cristo. Amor por Cristo. En segundo lugar, nosotros vemos aquí en esta oración amor por sus enemigos. Amor por sus enemigos. Si alguna característica o cualidad de la vida de Esteban nosotros tendríamos que destacar primero, sin duda alguna, sería el amor. Ya que por amor a Cristo, escuche esto, Esteban predicaba al que estaba perdido. Por amor a Cristo, Esteban profundizaba en las Escrituras, era conocedor de la palabra de Dios. Es por eso que él se le conoce como el apologético, aquel que defendía la fe. Por amor a Cristo, Esteban servía en la iglesia. Sí. Por amor a Cristo, Esteban amaba a su prójimo. Por amor a Cristo, Esteban demostró amor por sus enemigos. Y definitivamente por amor a Cristo fue lo que hizo que Esteban entregara su vida en una rendición total hacia Dios. Este amor fue tal que hizo que él entregara su vida por el reino de Dios. Él dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu, cuando murió. Pero también vemos en esta oración, hermanos, que Esteban tuvo amor por sus enemigos. Sí, él tuvo amor por sus enemigos. Y es interesante que nosotros escuchamos en la lectura que nuestro hermano leyó el amor por nuestros enemigos. Yo creo que esto no es casualidad. Yo creo que Dios está hablándonos
amor a nuestros enemigos. ¿Cómo sabemos que Esteban tenía amor a sus enemigos? Bueno, por la intercesión que él está haciendo, implorando que no se les tome en cuenta el acto que estas personas están cometiendo en él, hacia él. Lo que ellos estaban haciéndole a Esteban. Cuán difícil creo que sería hacer eso, hermanos. Si alguno de nosotros estuviera en esa posición, la verdad no sé cómo reaccionaríamos. Porque una cosa es leer lo que está sucediendo aquí desde la comodidad de nuestros asientos y otra cosa es llevarla a la práctica cuando verdaderamente nos encontramos en esa situación. ¿Cuántos saben eso? Qué difícil sería. ¿Cuál es la tendencia del corazón del hombre cuando se siente ofendido por alguien más? El corazón se inclina a responder mal por mal, ¿no es así? Si me la haces, me la pagas. Esa es la tendencia del corazón de uno. Es así como normalmente la persona tiende a responder. Pero lo cierto es que de estas cosas el Señor Jesús nos vino a libertar de la esclavitud de la ira, de la esclavitud del egoísmo, de la esclavitud de la venganza, de la esclavitud de tomar en nuestras propias manos la justicia, de la esclavitud de pagar mal por mal. Y estamos viendo a un hombre completamente transformado desde el fondo de su corazón, hermanos. Un hombre que mostró amor por sus enemigos, orando por ellos, intercediendo por ellos. El Señor Jesús dijo en Mateo 5:43, cuando daba el sermón del monte, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Y ahora escuche lo siguiente, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. ¿Cuánto peso tienen estas palabras? ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Cuánto peso tienen estas palabras? Cuán fácil de leer, como les dije, pero cuán difícil de ponerlas por obra. Yo me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted oró por alguien que le ofendió? ¿Cuándo fue la última vez que oró por alguien que le hizo algún daño? ¿Cuándo fue la última ocasión que vino ante el trono de Dios a doblegar el corazón de orgullo, a doblegar ese sentimiento de odio, de venganza, de deseo que le vaya mal a esa persona? Tal vez fue tu esposo, tu esposa, alguien que te ofendió en el pasado, simplemente quedaste marcado, marcada por esas acciones, palabras que hirieron tu corazón, se quedaron incrustadas en tu corazón, las has venido guardando, no has querido soltar ese deseo de odio, de que le vaya mal. La palabra de Dios nos habla aquí y nos dice, tú necesitas interceder por esa persona. Tú necesitas venir y orar a Dios para que esa persona encuentre a Cristo si no la conoce. Tal vez tu hermano, tu hermana te ofendió. Tal vez alguien en la iglesia dijo algo, no te gustó, no te pareció. Simplemente lo has venido guardando. Ora por esa persona. Intercede por él, por ella. Ruega a Dios que bendiga su vida. Ruega a Dios que le perdone. Esteban, el gran siervo de Dios, había llegado a entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque
ciertamente este siervo de Dios las estaba poniendo por obra en un momento de su vida, hermanos, no que lo habían ofendido con palabras, no, lo estaban apedreando, le estaban dando muerte. Él dijo en el versículo 60, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cuánto nosotros tenemos que aprender de este hombre en cuanto a orar por lo que aquel que nos está haciendo daño? ¿Cuánto tenemos que aprender, hermanos? Tal vez deberíamos orar más a menudo por aquellos que nos ofenden y que nos han causado algún mal. Y veamos la manera en cómo Dios responde a nuestras oraciones. Y esto es precisamente lo que veremos en nuestro tercer encabezado. La respuesta de la oración de Esteban. Aquí hay dos cosas por las cuales Esteban oró. Y que si usted pone atención, usted va a notar cuidadosamente. La primera está en el versículo 59. Ahí Esteban dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. La segunda se encuentra en el versículo 60. Ahí él clamó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ahora quiero que veamos con detalle un detalle muy importante en la primera petición, hermanos, que si no leemos con cuidado, se podría pasar por alto y es necesario leerlo con cuidado. Sabe que desde el principio, sabe que desde que Cristo cumplió con su ministerio aquí en la tierra, desde que él obtuvo la victoria en la cruz y que ascendió al cielo, sabemos que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Colosenses 3:1 dice, Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Marcos 16:19 dice, Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Hebreos 1:3 dice, Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero ahora, hermanos, en Hechos capítulo 7, versículo 55, tenemos una escena totalmente diferente en cuanto al Señor Jesucristo. Él no está sentado en el trono, sino que Él está parado. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué aquí este versículo dice que Cristo está de pie cuando Esteban está a punto de morir? ¿Por qué se le permitió a Esteban que él mirara al Señor Jesucristo parado? En todos los otros pasajes de la Biblia, usted va a encontrar Cristo está sentado, Cristo está sentado, Cristo está sentado en su trono. Pero ahora, aquí la descripción de esta escena es maravillosa, es diferente. En Hechos capítulo 7, 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y ahora observe lo que dice, y a Jesús de pie, a la diestra de Dios, de pie. ¿Por qué es que a Esteban se le permitió ver a Jesús de pie? Interesante, ¿verdad? Hermanos, este hombre Esteban estaba a punto de morir. Estaba a punto de morir. El Señor Jesús sabía que pronto el espíritu de Esteban llegaría hasta su presencia. ¿Y sabe qué es lo que está pasando a mí? Observe ¿sabe qué es lo que está pasando aquí? Observe esta escena maravillosa. Él estaría listo, levantándose de su trono de rey para recibir en sus brazos a este hombre fiel. Esa escena es maravillosa. Es como si Cristo dijera, es tiempo, salgamos a recibirle, es tiempo. Es como si todos los ángeles del cielo, todos los dominios, todos los tronos estuvieran expectantes ante la escena que estaba pasando con Esteban y estaban listos para recibir a este hombre en la gloria de Dios. Cristo está de pie preparándose para la llegada de Esteban. Ese es nuestro Salvador, hermanos. Cada vez que uno de sus hijos parte de este mundo, tenga por seguro que allá en el cielo
será recibido como aquel atleta que Pablo describe cuando cruza la meta. Y usted sabe cuando el atleta llega a la meta y que todos están ahí animándolos. Bien hecho. Es una escena increíble aquí. El mismo Señor Jesucristo, listo para abrir sus brazos y recibir a Esteban, para secar sus lágrimas, para quitar todo dolor. No más angustias, no más problemas. Esteban dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y así fue. Así fue. Su espíritu fue recibido por los brazos del Señor Jesucristo. Maravilloso, ¿verdad? Pero ahora la segunda petición que Esteban hace fue diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Primero, lo hizo, aquí hay una intercesión de Esteban para sus enemigos, hermanos. Y observe, primero lo hizo con la predicación de la palabra. Segundo, lo hizo orando por ellos. La Biblia dice que entre aquellos que dieron muerte a Esteban, había un joven llamado Saulo que los acompañaba y que estaba en completo acuerdo con todo lo que le estaban haciendo a él, a Esteban. ¿Y saben quién fue este joven Saulo? Hermanos, este hombre no fue otro sino el mismísimo apóstol Pablo. Dios salvó la vida de este hombre y lo usó para que llevara el evangelio por todo el mundo. Y gracias a la vida de Pablo, nosotros tenemos los 13 libros con su autoría en el Nuevo Testamento. Gracias a la vida de Pablo, el evangelio llegó a los gentiles, entre los cuales está usted. Está usted. Y de alguna manera, nosotros estamos relacionados con aquella oración que Esteban alzó al cielo. Alzó al cielo. ¿Fue la conversión de Pablo una respuesta a la oración de Esteban? Probablemente sí. Probablemente sí. Lo que estamos seguros es que cuando Esteban elevó su oración y que Dios salvó a Pablo para que avanzara su reino, eso estamos seguros. Lo que estamos seguros es que Pablo observó el carácter de Esteban, observó su fe inquebrantable, observó y escuchó en alta voz, hermanos, no una voz así suavecita que dijo: Señor, no les tomes en cuenta. No, en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta estos pecados. Todos estaban escuchando. A veces cuando leemos y no ponemos tal vez atención y creemos que está ahí él orando suavecito. No, estaba ahí él orando fuerte, con una oración fuerte, en alta voz, mientras recibía aquellas piedras en sus brazos, en su cabeza, en su cuerpo, en sus piernas. En medio de ese dolor estaba Esteban elevando su oración por estos hombres que le estaban dando muerte. Esteban no pudo ver con sus ojos en esta tierra lo que su oración impactaría a las otras personas. Y es posible, hermanos, que nuestras oraciones, es posible que no podremos verla con nuestros propios ojos el resultado, pero téngalo por seguro que nuestras oraciones siempre son escuchadas por nuestro Dios. Siempre son escuchadas por nuestro Dios. Por eso yo le quiero animar: no pare de orar por aquel hijo rebelde. No pare de clamar a Dios si usted no ve un cambio en esa persona. No pare de orar por aquel que le está haciendo la vida imposible. No pare de orar por su cónyuge que tal vez no entiende
Usted ha orado y dice, tú no entiendes. No pare de clamar a Dios por él. Porque usted no sabe el día que Dios tocará el corazón de esas personas. Usted no lo sabe. Esteban ciertamente no miró el resultado, pero miró en el cielo cuando estaba esa oración siendo contestada. Hermanos, que Dios nos ayude a siempre perseverar en la oración hasta el último aliento de nuestras vidas, como lo hizo Esteban. Que Dios nos ayude a traer gloria a su nombre con nuestro testimonio, como lo hizo Esteban, con nuestro hablar, hablando el evangelio, como lo hizo Esteban. Aclamar por lo que nos hacen daño, como lo hizo Esteban. A darle toda la gloria a Dios, como lo hizo Esteban, hasta el último día de nuestras vidas. Esté seguro que cuando lleguemos allá, también el Señor Jesucristo se levantará de su trono y saldrá a nuestro encuentro con sus brazos abiertos y nos dirá, bien hecho, siervo fiel. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, cuán maravillosa es tu palabra y qué precioso eres, Señor. Perdónanos, Padre, cuando no hacemos lo que tú nos mandas que hagamos. Perdónanos. Cuando sabemos que tenemos que interceder por el que nos ha ofendido y no lo hacemos, perdónanos. Cuando nos hemos rendido, Señor, en estar orando por nuestros familiares inconversos, por aquellos que pensamos que no nos están escuchando, perdónanos, Señor. Nada es imposible para ti, oh Padre de la gloria, nada. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por Cristo. Te doy gracias por tu iglesia, Señor. Oh Dios mío, que nuestros corazones, Señor, sean avivados en un amor por tu reino, por tu nombre. Que seamos fieles hasta el final, así como lo hizo este hombre Esteban, siervo tuyo, en el nombre de Cristo. Amén.